cerramos hoy nuestro ciclo con también los repasos, ¿cierto? Vamos entonces a compartirles pantalla para desarrollar nuestra sesión. Ahí va. Listo, me parece que ya se está compartiendo. Ya. Detalle importante, a ver, nosotros creo que habíamos adelantado, me parece ya los repasos de la semana 10 a la 18. ¿Qué tal si confirmamos ese detalle? ¿O aún nos quedaba pendiente por desarrollar la propuesta de elección? Me parece que sí lo adelantamos por el tema del examen. ¿O lo llegamos a desarrollar? A ver, quedó bajo su criterio. Y si es que no es así, entonces nos tocaría desarrollar, me parece que ya hicimos la semana de la 1 a la semana 9. Confío en el criterio de ustedes, confío en la memoria más joven que tienen ustedes. Me parece que sí desarrollamos lo que venía a ser, ¿no? Las preguntas de epistemología, las preguntas de lógica, incluso porque nos estábamos acercando a lo que era la práctica. Supongo. Gracias, Santiago. Partimos entonces de hipótesis. Bueno, está bien, está bien. Justo con la mención que estamos, sobre todo los filósofos en estos días, con una discusión de que se regrese o no la educación de este curso a los colegios, y además de eso, que haya un ente rector para los filósofos, ¿no? Eso seguro van a verlo en más de un diario, porque es una discusión que se está llevando en estos días para que se aperture ya un esquema. Así que está bien hacer hipótesis, suponer, porque es algo que se supone que la filosofía debería desarrollarlo, ¿no? Vamos entonces con el repaso de la semana 1 a la semana 9. Estamos aquí, ¿ya? Si es que sienten por ahí un déjà vu, y realmente no es un déjà vu, sino es que ya lo hemos desarrollado, ¿cierto? ¿No? Si sienten, no, esta pregunta me parece que ya la resolví, entonces damos pase al siguiente repaso, no hay problema. Entonces, a ver, justamente el repaso de las semanas primeras tenía que ver con lo que era la aparición de esa disciplina en lo que fue el momento griego, la aparición de la filosofía en una ciudad determinada. Porque si nos preguntasen dónde se originó, tuvo lugar geográfico y fecha. Se dio, como ven aquí, en las colonias griegas que estaban en Jonia, que en ese momento era Asia Menor, sí, perdón, que ahora es Asia Menor y que es la actual Turquía, si es que por ahí se dieran los viajes, ¿no? Ustedes van a encontrarse que ciudades como Mileto, por ahí, Pirene también, que son una de las ciudades más antiguas, aún se mantienen sus estructuras arquitectónicas y por ahí me parece que uno que otro museo con vestigios arqueológicos sobre lo que fue la cultura griega de ese momento. Porque es ahí donde aparece lo que es el milagro griego, que es el pensamiento filosófico. Solo ahí y no directamente en varias ciudades al mismo tiempo, sino en Mileto, hay que recordarlo. La aparición de la filosofía significó el dejar el pensamiento más especulativo, más mítico, más referencia al destino, ¿no? ¿Se acuerdan? Que muchas veces hay una referencia de quisiera saber, por ejemplo, qué me va a suceder en un futuro, y había un oráculo encargado, porque el de Delfos no fue el único, por si acaso, que te daba una sentencia y te decía lo que iba a suceder, ¿no? Porque se suponía que cada persona ya tenía marcado su destino desde que venía al mundo. Entonces, mucho se explicaba a través de la aparición del mito, a través de la aparición de las leyendas o a través de lo que contaban pues los antecesores, ¿no? Los primeros.
Pero eso se fue dejando, fue cobrando menos importancia y aparece las preguntas del por qué sucede o si no son los únicos estos dioses que nos protegen los que realmente están ahí. Ese cuestionamiento que se dio gracias al intercambio cultural que se da en Mileto es que favorece la aparición de la filosofía y seguro se están acordando también del tiempo libre, también porque Mileto tuvo una democracia esclavista, que significó que existían ciudadanos y no ciudadanos. Los no ciudadanos, entre ellos estaban los niños, es decir, no tenían derechos, estaban también, por ejemplo, las mujeres y aquellos que habían sido esclavizados por algún conflicto entre ciudades. Ellos pertenecían a las personas que debían solamente hacer las labores económicas y otros, en cambio, eran los que podían debatir sobre sus libertades, sobre sus deberes, sobre lo que pertenecía a la ciudad. En ese debate de ideas de nuevas personas que llegaban a la ciudad, se va a ir gestando poco a poco lo que es esta forma de pensar distinta, que busca las preguntas, que busca las causas. Por eso sus características es el ser crítico, aperturar a un por qué. Veía que estuvieron viendo lo de Chernobyl, ¿no? Y la mirada ética, ¿no? Si está permitido. Ayer yo leía algo sobre el origen de la vacunación con esto que sucedió con Jenner y la viruela. Y me sorprendió cuando luego estuve investigando por ahí, llegó un video en YouTube en donde pues hablaban, ¿y cómo llegó esa vacuna al Perú si en ese momento no había mecanismos de refrigeración para este tipo, ¿no?, de elementos? Y no sé si ustedes saben, pero lo que se optó fue usar a una cantidad de niños que eran huérfanos, es decir, que nadie iba a preguntar por ellos, y se les inoculó este virus, y de las pústulas que salían, ¿no?, se extraían nuevamente. Es decir, el virus fue refrigerado de manera natural en un cuerpo humano, en este caso de un niño, y así transportado para llegar desde, me parece que fue Inglaterra, al Perú, ¿no?, al virreinato, en este caso, del Perú. Miren, ¿no? Es decir, un avance científico, pero una mirada crítica sobre ¿no?, presupuestos éticos. En la actualidad, no creo que esté bien visto esto, de todas maneras, ¿no? El usar a las personas para este avance sin, ¿no?, sin consulta, sin medir las consecuencias. En eso nos puede ayudar la filosofía. Porque si es que se diese el caso, habría que dar un argumento del por qué se debería hacer, ¿no? O también, en este caso, preguntar, cuestionar, saber si es la única salida o si puede darse otra que quizás implique más trabajo, pero que sea menos riesgosa. Entonces, la filosofía apertura una mirada para que no solamente observes la situación desde un concepto o unos lentes, sino que tengas una mirada más amplia de las cosas. Las disciplinas que tratamos fueron varias, las desarrollamos a partir de la semana 11. Por ejemplo, desarrollamos lo que era la axiología, recuerdan el tema de los valores. Desarrollamos también la ética, el tema de los valores del tipo moral. Desarrollamos también la nociología, que era el conocimiento. Las preguntas vinieron sobre conocimiento. Desarrollamos también lo que era la epistemología, conciencia, Thomas Kuhn, Feyerabend, o las preguntas sobre el ser, la esencia y ontología. ¿Qué más desarrollamos cuando iniciábamos filosofía? A ver si recuerdan a los presocráticos. Durante el periodo cosmológico, acuérdate de esta pregunta. Cosmos en griego significa mundo ordenado. ¿Por qué es importante decirlo? Porque ya no hay mito, ya no hay caos, ya no hay unos dioses que a su temperamento todo varía, sino que al contrario ahora hay racionalidad, hay leyes como las de la física que nos permiten entender que hay irregularidades dentro de este mundo. Es un cosmos. Ahí es donde aparecen los presocráticos, que saben precisamente porque anteceden a este filósofo. Se dividen en dos. Los que piensan que el origen del mundo o el arjé era uno solo, los famosos monistas, y pues comenzaron con el sabio de Atenas, porque en realidad fueron 7 sabios, y el primero es Tales, que mencionó que el principio de todo partía del agua. ¿Por qué se encontraba en todos lados?
los seres vivos la necesitaban, entonces eran suficientes argumentos para decir que era el origen de la vida. Luego, durante las posturas monistas, encontramos un conflicto entre el que decía nada cambia, mientras el que decía, perdón, nada cambia Parménides, y el que decía que sí había una dinámica, había un conflicto entre lo bueno o lo malo, lo que está, ¿no?, siendo mejor y no tanto, y eso era la propuesta de Heráclito, una realidad dinámica. Y terminaron con la búsqueda del principio las escuelas pluralistas, como Empédocles, los 4 elementos, Anaxágoras, las semillitas que no cambiaban, pero que el nous las hacía ponerse en movimiento. El nous era una inteligencia, díganle un dios si desean. Y Demócrito, los átomos. Vamos a las preguntas. Después de haber perdido a varios de sus amigos por causa del COVID-19, Zoila es una joven universitaria que reflexiona. ¿Cuál es el motivo por el cual existimos si la muerte nos acecha a cada instante? Ya que ni nuestra juventud fue la garantía de la vida. Destino inexorable. ¿Sientes un déjà vu? No. ¿En serio? Sí. Ya, muy bien, está bien, está bien. Vimos un déjà vu. Entonces quiere decir que nuestra memoria no nos está haciendo tirana. Respondamos entonces estas 2 preguntas y pasamos al siguiente, porque estamos al inicio. A ver, si es un déjà vu, la memoria tiene que ser selectiva. Nos quedamos en la semana 8 con Nietzsche. Ah, ya. Antropología filosófica. Ah, de ahí sí se acuerdan, de gran Nietzsche. Inolvidable Nietzsche, confirmo. Listo, vamos entonces. Está bien. Aquí está. Estábamos preparados para los déjà vu. No era una ilusión, entonces era cierto, ¿no? Había sucedido. Ya, entonces, si nos hemos quedado en la semana 9 con Nietzsche y Heidegger, la filosofía existencialista, nos estaríamos quedando pendientes de la filosofía analítica. Ya, ahí sí vamos bien. Wittgenstein, acordándonos que existen 2 momentos, y es por eso que también se le llama el primer y el segundo Wittgenstein. No es porque hay 2, sino porque tiene 2 momentos en su filosofía que ahí se está evidenciando que la filosofía era crítica, cuestionadora. Él mismo se cuestionó y sus propuestas. ¿Cuál era la primera propuesta que nos da? Es que el mundo y el lenguaje tienen una misma estructura. Si yo menciono objeto, verbo y lo que pasa a este objeto, lo que sufre este objeto, es porque esta forma lógica también la tiene el mundo. A eso se le llama isomorfismo. Por tanto, el lenguaje solo sirve para describir experiencias, solo sirve para describir hechos. Cuidado con que hables de juicios subjetivos. A mí me parece, yo creo, pienso, o por ejemplo, puedo decir, el cielo está sonriendo. No, porque no son hechos que el lenguaje puede decir que sean verdaderos o falsos. Solo son enunciados los que pasan por este juez. ¿Quieres saber si tu oración está bien para el primer Wittgenstein? Sométela a este juez de verdadero o falso. En cambio, el segundo Wittgenstein encuentra que hay una diferenciación sobre el lenguaje porque depende de su uso. No en todos los contextos hablamos de la misma manera, sino que las palabras van cobrando significado con diferentes connotaciones. Los famosos juegos del lenguaje. Y esto quiere decir que hay que prestar atención porque cada juego es un contexto nuevo. Luego hablamos del Círculo de Viena, en donde estaban Carnap, por ejemplo, que fue uno de sus máximos representantes y que propone que el verdadero lenguaje para las ciencias es el llamado fisicalista. El lenguaje fisicalista es quien finalmente nos termina hablando realmente de una ciencia correcta, una ciencia formal. Porque aquellas ciencias que usen conceptos que no pueden ser tangibles o expresados de la física se convierten en pseudociencias. Luego vimos también a Popper que critica al Círculo de Viena.
¿Qué es lo que más critica? El Círculo de Viena tiene un método que Popper no acepta. Critica su método científico. Popper propone el método hipotético deductivo. Ahora, algunos dirán, profe, usted dijo la falsación. El proceso es falsar, pero el método es partir de una hipótesis y con intención buscar un contraejemplo. Entonces, yo diría, ¿no? Si pasa P, es mi hipótesis, entonces sucedería Q. P, entonces Q. Yo no quiero confirmar la consecuencia, quiero falsarla. Entonces digo, niego la aparición de Q. Si debió haber sucedido Q con el acontecimiento de P, iba bien. Resulta que no se dio Q. Por tanto, negaría que vaya a aparecer P. Esto es el proceso de la falsación. Seguro tú lo estás reconociendo como un modus tollens y está bien, porque Popper usa el modus tollens para falsar y Q, acá la negación de Q, sería un contraejemplo. Ahora, vamos con las preguntas. A ver, Emmanuel considera que la filosofía no cumple su objetivo. Ya. Él manifiesta que muchas veces los filósofos inventan términos, discuten por saber quién tiene la verdad. Para él, la filosofía debiera clarificar los pensamientos, criticar el lenguaje oscuro. Esta es esencialmente su tarea. ¿Cómo vamos con eso? A ver. Ajá, ya. Correcto. Quien discute el tema sobre los objetivos de la filosofía tiene que ser un analítico, que va a ser Wittgenstein. La filosofía analítica le interesaba el que el lenguaje sea muy claro, como por ejemplo vimos con el primer Wittgenstein, que solo sea un lenguaje que habla de las cosas físicas, factibles, es decir, se dedican al estudio también de las ciencias, y la filosofía analítica critica toda metafísica. ¿Por qué? Porque de los términos de la metafísica yo no puedo hacer un lenguaje. Yo no puedo definir qué es la esencia, qué es el ser, qué son las sustancias. Eso es imposible. Por tanto, la metafísica a un costado. Vamos con eso. Karen se pregunta, ¿qué hace que sus palabras adquieran significado? A esto, espacio, nos preguntan por cualquiera de los dos Wittgenstein, respondería que el lenguaje y la realidad tienen una estructura lógica similar. Ya, ¿cómo se llamaba eso? A ver. Y por ello, ella puede elaborar enunciados que tienen significado y sentido. Es decir, existe un... ¿Cómo sería? A ver. ¿Quién le ayudaría a decir que el lenguaje y la realidad tienen una misma estructura? No sé. A ver. Claro, muy bien. El primer Wittgenstein, porque el segundo es los juegos, y la teoría se llama isomorfismo o también se llama teoría figurativa, ¿ya? Es lo mismo. Teoría figurativa o isomorfismo. Perfecto. Señale característica que no se corresponde con la filosofía analítica. Habíamos estado diciendo que es una propuesta de, sobre todo, clarificación del lenguaje, sobre todo es el giro lingüístico, vimos aquí, esto va bien, claridad del lenguaje va bien, A y B sí son, uso de la lógica también va bien. ¿Cuál no sería una característica? A ver. Exacto, nunca, pues nunca va a valorar a la metafísica, ¿no? Al contrario, la critica porque no se puede expresar. Perfecto. Siguiente. A ver. Indica el enunciado correcto en relación con la propuesta del isomorfismo planteada por Wittgenstein. Es decir, la relación entre el mundo y el lenguaje y que finalmente este lenguaje se puede llevar a la lógica. ¿Toda proposición carece de sentido? No. Acuérdate que sentido es significado. No, pues una proposición tiene que tener significado. Por eso Wittgenstein las defiende. Esto es falso. A ver, todas las filosofías son puros sinsentidos, ¿no? Pues porque la filosofía analítica aclara el lenguaje. ¿Cómo va a ser un sinsentido? Ya, exacto. El lenguaje es la figura del mundo. El lenguaje es quien describe al mundo, nada más. Muy bien dicho por ahí. Parece que fue Freddy, ¿no? Correcto.
Ahí vamos bien. Siguiente, axiología. ¿Qué vimos en esta nueva disciplina? El tema de los valores. Acuérdate de las características del valor. Pueden aumentar de intensidad, ¿no? Me gusta algo o me encanta, como creo que es un tema de, ¿no? Que he visto por ahí en redes sociales. Jerarquía, prefiero algo antes que jerarquía. Polaridad, los valores son positivos o negativos, buenos o malos. Teorías axiológicas, cuando el valor solo está en el objeto, aunque tú digas, no, a mí esto no me gusta, pero eso ya es bello, eso se llama objetivismo. Subjetivismo es cuando es el sujeto quien dice si algo es valioso, por el placer hedoné o por la utilidad. Relacionismo, los valores dependen de la interacción. Socioculturalismo, de la cultura, y el emotivismo de Alfred Ayer dice que los valores realmente no existen y que son solo emociones, respuestas emotivas hacia las cosas. Vamos con las preguntas. Anita sale muy satisfecha de un concierto de la sinfonía tras escuchar la obertura 1812 de Tchaikovsky. Y le dice a su amigo Héctor, esa obertura es una obra maestra. Héctor, tras escucharla, sorprendido, le dice, no, Anita, esa obertura es la obra maestra. Esta situación evidencia qué característica de los valores. Ya. No es buena, no, es buenísima. A ver. No es objetividad, no es subjetividad, no es polaridad. ¿Qué sería? B. Exacto, gradualidad, ¿no? Exacto. Siguiente. Vamos bien. En la situación anterior, ¿qué clase de valor se hace patente? Es decir, en el conflicto entre Anita y Héctor. ¿Qué tipo de valores es el que está ahí en conflicto? Acuérdense que las valoraciones pueden ser morales, pueden ser religiosas, pueden ser económicas, pueden ser sobre el arte, la música, que es estéticas, pueden ser sobre la moral, que tiene que ver con la justicia, los valores, o teóricas, verdaderas, falsas. ¿Qué tipo de valor se hace presente aquí? Sí. No llegué a escuchar, perdón. ¿A la semi? Éticas. Claro, estéticas, ¿no? Se parecen, pero son distintas. ¿Ah? Ética es moral. Si Anita está discutiendo sobre si es buena o excelente la obra, no es precisamente moral, sino es arte, es estético. ¿No? Tras escuchar esta obertura, Anita le dice a Héctor, 1812 me ha parecido una bella obra. A lo que Héctor, sorprendido, le dice nuevamente, no, Anita, 1812 no es que te haya parecido, sino que es una bella obra. Entonces, el valor ya estaba en el objeto. En torno a las teorías axiológicas, este diálogo evidencia que Anita tiene una posición y mientras que Héctor tiene una postura. Por ahí veo. A ver. Exacto, por ahí confirman varios de los compañeros. Subjetivista y objetivista. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Siguiente. A ver. Semana 14, nociología. ¿Qué nos dice? Sobre el tema del conocimiento. Genosis es conocimiento. Nos habla sobre el origen del conocimiento, es decir, de dónde parte, acuérdate de Descartes, de las ideas innatas, David Hume y John Locke, de la mente en blanco, de las experiencias, y Kant, ¿de dónde se parte? De la combinación de ambos, de racionalismo y de empirismo, ¿no? Sobre la posibilidad del conocimiento, un dogmático diría, tranquilo, puedes conocerlo todo. Un escéptico, pues, a veces sí, a veces no, eso es parcial, o a veces nada, ¿no? Eso es radical. Y el criticismo de Kant te diría, puedes conocer los fenómenos, que son las experiencias sensoriales, pero, y la libertad, no, porque eso es un noumeno, son esencias, son conceptos, eso no se conoce de esa manera. Y sobre las teorías de la verdad, hablamos sobre la correspondencia cuando tu enunciado describe el mundo. Coherencia cuando tu enunciado es acorde con un cuerpo de verdades de una disciplina. Por ejemplo, puede ser la física, la química. Entonces, si yo digo algo acorde a lo que ellos ya presentaron, es coherente. Pragmática, una verdad es si mi creencia me lleva al éxito. Y si no, al contrario, pues no me ayudó, entonces es falso.
Y consenso significa acuerdo, discusión, debate. Consenso es acuerdo. Vamos con las preguntas. Semana 12, ética. ¿Qué estudiaba la ética? La ética es la teoría y en cambio la moral es la práctica. Si alguien dice no está bien echar basura en la calle, eso es moral. ¿Por qué no estaría bien? Ah, bueno, es que estamos yendo contra la armonía de una sociedad. Eso es ética. Un detrás, es la pregunta. Ahora, vimos las teorías éticas. Aristóteles te dice, ¿quieres ser feliz? Fácil. Practica las virtudes éticas. Ellas te llevarán a lo máximo que debe alcanzar. La felicidad, la eudemonía. Kant dice, ¿quieres ser una persona correcta? Pues no te guíes por el placer, está mal. Guíate por lo que debería ser, el deber. Una acción es buena si lo guía una voluntad que se dirige por el deber. Pero no quiero ayudar a ciertas personas, pero es tu deber. Y la teoría utilitarista dice que se es ético si se ayuda a la mayor cantidad de personas y se genera el máximo placer. Ah, características de una persona moral. Es consciente, es responsable y es libre. Le falta una de ellas, ya es amoral. Tiene las tres, pero no quiere cumplir los principios de las normas morales. Inmoral. Seguimos. A ver, ¿qué hubiera dicho Alfred Ayer respecto de la pregunta de Anita? Ah, miren. Alfred Ayer era el emotivista, el que no creía en la existencia de los valores. Ah, ya, de la pregunta de Anita. ¿Qué nos hubiera dicho Alfred Ayer? Que sus opiniones responden a influencias socioculturales. Falso. Que el valor de la belleza se manifiesta. No. Exacto. Que lo que solamente han presentado Ana y Héctor no son valores, sino meramente emociones. Muy bien. 9. La ética reflexiona en la actualidad sobre y además sobre el fundamento de método científico, no. El sentido del arte tampoco. Juicios valorativos, esa es axiología. No es A, no es B, no es E. D. Perfecto, la conducta moral. El comportamiento, ¿no? Exacto. Porque la conducta en general lo estudia la psicología. Ese es un objetivo de la psicología, el estudio de la conducta, que puede estar condicionada, que puede estar influenciada por factores biológicos o sociales, pero la conducta en seguimiento de las normas es la ética. Seguimos. Relacionamos correctamente moral, ética y armonía. La moral es el conjunto de principios. La ética es la reflexión. Y la armonía social es el seguimiento de las normas, es decir, que se lleven bien las personas. Ahí veo las respuestas. Ya. Siguiente. Afirmaciones que sean verdaderas o falsas, respecto de la persona moral. A ver, primera, decide lo que hace, pero no asume las consecuencias. Una persona sabe lo que hace, pero no asume las consecuencias. Ay, no, es un irresponsable, no. Esto es falso, no puede ser moral. Decide lo que hace, pero desconoce si sus acciones son buenas o malas. ¿Sería moral? Falso. Ya, muy bien. Y la última, no sabe lo que hace, ni siquiera quiere hacerlo, pero es irresponsable de sus actos. ¿Falso? Falso. Las tres son falsas. La B. La B. Perfecto. Siguiente. De acuerdo con la teoría de Aristóteles sobre que la ética te hace feliz siguiendo las virtudes, marque lo correcto. Las virtudes éticas nos ayudan a alcanzar la autonomía, no, la felicidad es. El punto medio busca evitar los excesos, pero también el defecto. El defecto es muy poquito y el exceso es mucho, así que evita los dos. La prudencia es una de las virtudes éticas. La prudencia es una virtud dianoética. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería? ¿B o C? So, Aristóteles. A ver, ahí tenemos. ¿Qué me dicen? ¿C? Claro, la felicidad. Según Aristóteles, pues no hacemos otra cosa que las virtudes, cumplimos las normas, porque lo que buscamos es ser felices. No tenemos otra.
¿no? Otra idea en mente. Perfecto. Seguimos. Semana 14, filosofía política. ¿Quién está aquí? Nicola Maquiavelo, ¿no? Que escribió El Príncipe y que nos enseñó que la política es una estrategia en donde debes aprovechar la coyuntura y también debes aprovechar la fortuna. Si tienes suerte, aprovéchala, no la dejes. Más allá de los preceptos morales. Si hay que hacer una acción para conseguir el poder, hazla. Por eso, él le enseñaba al futuro príncipe que debía ser, a veces, mostrarse fuerte, guerrero, y otras veces más astuto. ¿Qué más nos enseñaron en filosofía política? Sobre Hobbes, que acuérdate, su propuesta se llama absolutismo, y sobre John Locke, que su propuesta se llamaba liberalismo. Absolutismo porque él decía que la sociedad había aparecido luego de firmar un contrato en donde se había creado al Leviatán, que era el poder absoluto. Si bien nos daba seguridad, ya no podías ir contra sus ideas. Y John Locke decía, la sociedad se creó, pero para defender los derechos naturales. Él afirmó que habían derechos antes de la sociedad. Y las teorías contemporáneas, Arendt reflexionó de cómo surge el poder político. Habermas te dijo de que para que exista una verdadera democracia, deberíamos escuchar a todos. Pocos, muchos, buenos, malos, cercanos y lejanos. Todos deben participar de la opinión pública. Y John Rawls, más fácil. ¿Quieres una sociedad justa? Haz que las personas se olviden sus intereses, porque cuando piensan en sí mismos, se olvidan de los otros. El velo de la ignorancia. Vamos entonces aquí. Lo incorrecto con la filosofía política. Explora las condiciones de una sociedad justa, eso está bien. Indaga la posibilidad del conocimiento, nunca. Eso es la nociología. Según la propuesta del contrato social o contractualismo absolutista de Thomas Hobbes, está cantada. A ver, ¿cómo sería? ¿La rebelión es inválida? No, porque sí se puede sacar al gobernante si empieza a asesinar a los ciudadanos. Ese es el derecho a la rebelión. La protección del Estado no justifica la obediencia, al contrario. Apareció el Estado y ahora debemos obedecerlo, por eso es absolutista. Ningún contrato garantiza el derecho a la vida. Sí, se firmó el contrato para no perder la vida. Por eso se creó este tipo de gobernante absoluto llamado Leviatán, que, aquí está. El poder es sostentado exclusivamente por él. Perfecto. 15. Señale lo incorrecto de acuerdo con Maquiavelo. A ver. Vamos con eso. ¿El gobierno del príncipe no depende de la fortuna ni de la virtud? Falso. Falso, claro, ¿no? Sí depende de la fortuna. ¿El príncipe es un buen cristiano? Difícil, ¿no? No creo. El príncipe debe emplear la ferocidad y la astucia para gobernar, si es necesario. Verdadero. Verdadero, claro. Por lo tanto, sería la 2 y 1. Acá hubo un error, ¿ya? Así que lo hemos corregido. Para Lorena, solo podemos concebir la sociedad justa si logramos abstraernos de nuestros intereses particulares, es decir, lo olvidamos. Por otro lado, para Yulisa, una sociedad democrática aparece o requiere el encuentro de la sociedad civil en los espacios públicos, es decir, de todos. Las perspectivas de Lorena, de quien pensaba en la democracia, y de Yulisa, guardan relación con el estado de naturaleza de Hobbes, no. El contractualismo liberal de John Locke, no. Ya tienes 3 opciones. A ver. La noción de la virtud de Maquiavelo, tampoco. Entre la C y la E. Para una es cómo aparecemos en una sociedad justa y en otra cómo hacemos que participen todos. Ya, muy bien. El velo de la ignorancia y la democracia deliberativa de Habermas. Es una teoría bien interesante. A ver. Y bueno, ya habíamos visto lo de nociología. Solo acuérdate de las teorías de la verdad. Correspondencia, tu lenguaje describe. Coherencia, acorde con otros enunciados. Pragmatismo, utilidad. Y consenso, acuerdos.
Según el origen del conocimiento, Kant defendió la síntesis entre... Según el origen del conocimiento, Kant defendió la síntesis entre... Claro, ¿no? Él era criticista. Exacto, por ahí veo la respuesta de Jimmy. Exacto, sería entre racionalismo y empirismo. Muy bien, ¿no? Específicamente Kant, acuérdense, nos enseñó que el conocimiento surge del ser. Esa era nuestra mnemotecnia, acuérdate. Ser que viene de sentidos, E que viene de entendimiento, si viniese la pregunta, R que viene del término razón. Ahí tenemos a los tres. Según la posibilidad del conocimiento, es decir, para saber qué podemos conocer y qué otras cosas estamos limitados. Y ahora nos dicen, según la posibilidad del conocimiento, Kant sostiene que él es incognoscible, es decir, nunca vamos a poder acceder a él. Ajá, el noumeno, perfecto, ¿no? El noumeno sería la esencia, ¿ya? Si es que no estuviera el término noumeno y aparecen las esencias o la cosa en sí, porque es otra manera de llamarlo, es un poco raro, pero hay que decirlo. La cosa en sí son las esencias, entonces es lo incognoscible. En cambio, aquí, las cosas para mí, que son como yo las percibo, si es como las percibo, ya no son nómenos, sino son fenómenos, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, la percepción no es otra cosa que la interpretación del mundo, ¿cierto? Es lo mismo, los fenómenos pueden suceder varias cosas, pero yo las interpreto de una manera, una persona de otra cultura las interpreta de otra, por eso son las cosas para mí, ¿no? Pasan por el tamiz de mi cultura. Para mí es más importante quizás el hecho de que alguien estaba necesitando la ayuda y fui. Para otra persona quizás era más importante que tome una foto para sus redes sociales. Entonces son distintas las percepciones. Por eso son las cosas para mí. Y eso es lo que quiso decir Kant cuando habló de los fenómenos. Ahí está. ¿Qué teoría de la verdad sostiene que nuestros enunciados, tus oraciones, son verdaderas si coinciden con la realidad que estás describiendo? No es coherencia, no es pragmatista. Ya, con dudas, Freddy. Ya. Yo esperaba así un abultamiento de respuestas. A ver, escucho por ahí. ¿La ve? Claro, sí, con seguridad. Muy bien. Cuando es correspondencia, significa mi enunciado, mi oración se corresponde con lo que estoy describiendo del mundo. No hay otra, no se corresponde. Si quieres, dile coinciden, van de la mano, o como diría Wittgenstein, que es un representante de esta teoría, hay un isomorfismo, es decir, guardan relación entre estas dos estructuras. Estructura del mundo físico, estructura del mundo a través del lenguaje. Indica postura filosófica que se abstiene, es decir, no quiere para nada, y esta pregunta creo que vino en el examen, de pronunciar un juicio, es decir, de opinar sobre lo que es la realidad. No es agnosticismo, no es dogmatismo. Duda de todo. Escepticismo, claro. El mismo Descartes, acuérdense que comenzó siendo escéptico, ¿no? Como dijo por ahí su compañero Freddy, empezó a dudar, pero fue muy astuto porque hizo de la duda un método. Llegó a un punto en donde él mismo, pues, ¿no? Se encontró en una paradoja, ya no había salida, y pues llega a la conclusión de que puedes dudar de aquello que no podrías confirmar, ¿no? El método por el cual lo captas, ¿no? Mis sentidos entran en duda porque ellos mismos pueden verse distorsionados en su forma de recibir
las sensaciones. Pero no puedo dudar que yo estoy siendo consciente de este cuestionamiento. No puedo dudar de la conciencia que tengo de que el mundo puede estar siendo bien captado o mal captado. De mi conciencia no puedo dudar de las cosas, porque quizás solamente sean ilusiones. Y tiene razón, ustedes lo ven desde la psicología, las ilusiones y las alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? Pues es, ¿no?, creer que se ha captado algo, mientras que una ilusión es una falsa percepción. Y entonces Descartes estaba haciendo una mención de que yo puedo creer que capto y finalmente no sucede. Y es por eso mejor que desconfío y me quedo con la seguridad de mi conciencia, ¿no? De escéptico pasó a confiar ciegamente en la conciencia y se volvió un dogmático. Seguimos. Semana 15. ¿A quién tenemos aquí? A la propuesta epistemológica, la semana de la ciencia. Episteme significaba ciencia y nos decía esta disciplina que precisamente la ciencia tiene funciones. DEPA, acuérdate que hicimos esa mnemotecnia. Describir, predecir, explicar y aplicar. ¿Sí? DEPA, que solamente se cumple si la ciencia está estudiándose desde la comunidad científica. 3 definiciones de ciencia, no están acá mencionadas. ¿Cuáles son? Ciencia como comunidad, ciencia como método y ciencia como conocimiento, ¿no? Entonces, en tanto comunidad científica, tienen estas funciones los que realizan, ¿no?, constantemente investigaciones. En tanto método, tiene pasos. Y en tanto conocimiento, la diferenciación entre leyes y teorías. ¿La epistemología hará lo mismo que la ciencia? No. Son quienes estudian cómo avanzan los científicos. No son lo que hace un científico. No es quien investiga directamente las propiedades de algo. Ya, cuidado con decir eso. Un epistemólogo es como que el que indaga desde una mirada, puede ser hasta social, pero no es lo mismo que un científico. Pero sí puede estudiar el desarrollo, el conflicto, el paradigma por el cual investiga el científico. Thomas Kuhn es un epistemólogo que es criticado precisamente porque él dice que tiene una mirada muy social de la ciencia, porque habla sobre las fases por las cuales las comunidades científicas han construido sus paradigmas. La comunidad científica de la física tenía un paradigma, ¿no? Newton cambió de paradigma, Einstein, por ejemplo. Ahora, pasó por etapas: preciencia, cuando no había paradigma; ciencia normal, cuando el paradigma todos lo aceptaban; ciencia revolucionaria, cuando el paradigma empezó a presentar anomalías. ¿Qué son? Problemas que el paradigma no responde. ¿Qué sucede? ¿Qué hacemos? ¿Qué cambiamos? No responde. Entonces el paradigma se cambia por otro. No se puede retroceder. Tiene que cambiar porque hay nuevas preguntas. ¿Qué es un enigma? El enigma son preguntas que sí se resuelven. Esa es la diferencia. Feyerabend, en cambio, que era un anarquista epistemológico, se opuso tajantemente a que exista un solo método, digamos, único, vital para el desarrollo de las ciencias. Ayer que leía sobre Jenner y el tema de la vacunación, cuando él ya hace esta metodología que investiga, ¿no?, el primer experimento que lo realizó con un niño, y tras inocular a este virus, pero en un estado medio mórbido, porque no fue inmediatamente el contagio, sino lo puso después de 4 días de haber ya avanzado, propone que la vacunación es la mejor manera de tener defensas contra el avance de una enfermedad. En este caso era la viruela, que había matado a muchas personas en ese tiempo. Cuando saca el método, recibe críticas de la misma comunidad científica, porque era un método que para ellos no hubiera sido el ideal para encontrar las soluciones a estas enfermedades. Miren, si Feyerabend hubiera estado en ese momento, hubiera apoyado a Jenner. Lo criticó hasta el mismo Kant, imagínense. A mí me sorprendí cuando leí eso. Porque dijeron, ¿cómo vas a hacer eso? Y también lo criticaron moralmente porque, bueno, había hecho experimento con niños, pero desde el punto de vista científico, pues le cerraron las puertas. Él no llegó a la investigación de patógenos
para descubrir las vacunas contra otras enfermedades, pero sí llegó a dar una solución ¿no? bastante certera a lo que era la viruela. ¿Mm? Y que acá en el Perú me parece que tiene un origen bien antiquísimo, ¿no? Me parece que está desde los incas. Por ejemplo, Feyerabend estaría aperturado a esta nueva metodología y no cerrado en solamente un método esquemático. Por eso afirmaba que todo vale. Y aquí, señale la afirmación incorrecta. La epistemología estudia la clasificación de las ciencias, claro. Hay ciencias aplicadas, hay ciencias teóricas. Esto sí. La ciencia determina las características de un fenómeno, claro. Conocimiento. La epistemología estudia las funciones de la ciencia, claro. Describir, explicar, predecir y aplicar. ¿Qué no hace la epistemología o la ciencia? ¿Cuál sería? ¿La epistemología elabora leyes? Nunca, pues claro, porque no son lo mismo que un científico, correcto. Señalarle la afirmación correcta respecto de las funciones. DEPA. ¿La explicación es plantear un problema? No. ¿La predicción presenta propiedades? No. Ajá. ¿La explicación se deduce fenómenos nuevos? No, eso es predicción. ¿Cuál sería? ¿C o D? C, ¿correcto? Claro, porque la aplicación hace uso de los conocimientos científicos. La descripción no busca las causas. Eso sería la explicación, el por qué. Muy bien. Acercándonos a las partes finales, dicen, una página web informa sobre temas de medicina y se lee lo siguiente. América Latina y el Caribe se van convirtiendo en el epicentro del COVID. Se van convirtiendo. Con un total de muertes, ¿no? De 302.607. Asimismo, los países más afectados, en este caso que se verían, ¿no? como los epicentros nuevos, serían Brasil y México. ¿Qué función de la ciencia se está cumpliendo en el párrafo anterior? Se está diciendo que se concentrará, ¿no? el tema del contagio, se aperturará a mayor difusión del virus en estos dos lugares. No es explicación, no es aplicación. Exacto, se está prediciendo que ¿no? habrá complicaciones con el virus ahí. Perfecto. Siguiente, 24. En una página web informa que sobre temas de medicina y se lee lo siguiente. La enfermedad de Carrión es causada por la bacteria Bartonella bacilliformis, que es transmitida al ser humano por un mosquito hembra de la especie. Dado el texto que se refiere a las causas que provocan la enfermedad, se puede decir que la función que cumple la ciencia en este párrafo sería, no es información, no es descripción. ¿Cuál te escuché? No terminé de escuchar. No puede ser la D y la E. Cambiemos. Entonces sería la A. Sí, exacto. Y justo ahí tus compañeros lo confirman. Explican. No se confundan. Si bien nos están dando varios detalles, esa era la intención. Pero cuando te dicen causa y te reiteran eso, causa, por qué, de dónde aparece, se refieren a explicar situaciones, ¿ya? Siguiente. Lógica, acuérdense que vimos cuándo son proposiciones, es bien fácil, acuérdate del primer Wittgenstein. Solo cuando una oración puede afirmar o negar. Cuando no son proposiciones, cuando deseas, cuando exclamas, cuando preguntas, cuando dudas o cuando das un mandato. Las proposiciones son simples, pero pueden ser simples predicativas, la clásica, o las, en este caso, relacionales, cuando son dos sujetos o más. Las moleculares las conocimos y un detalle importante. Todas ya las conoces, la I, la O, la condicional. La condicional puede también tener indirectas. No solamente si estudias, entonces apruebas. También puede ser aprobé debido a que estudié. Eso quiere decir que se da la consecuencia primero y después la causa. Acuérdate, es indirecta, debido a que, ya que o por qué. Y las negativas, siempre una negativa es compuesta. No va a ser simple. Aunque aparezca un solo verbo, está apareciendo esa negación. Puede ser nunca, puede ser jamás, o puede ser no. Vamos entonces con las preguntas. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una proposición lógica? El triángulo rectángulo es un ser inmoral. Falso. La actriz de teatro es muy bella. Falso.
A ver, el presidente de la República de Venezuela no es una descripción definida tampoco. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería una proposición lógica entre la D y la E? Ajá. Ah, ya ahí veo. La E, claro. ¿Por qué no puede ser la D? Porque dice debemos, esa es apelativa. Acuérdense que la función apelativa no da. Siguiente, señale la alternativa que es una proposición atómica o simple. Atómica o simple. Isabel estudia contabilidad o medicina, no es disyuntiva. Si estudia psicología, entonces aprobarás, es condicional. Alejandro fue militar y faraón de Egipto, no, acá hay una I. Sería la D, ¿no? Exacto, Javier Heró fue un poeta peruano, perfecto. 27. ¿Cuál es una proposición molecular o compuesta? David Hume y John Locke son colegas, no, esta es una relacional, es simple. El Papa Francisco no nació, exacto, ¿por qué? Porque es negativa, esta sería la respuesta. Proposiciones condicionales, es decir, que tienen conectores ya. ¿Cuáles son los conectores condicionales? Jamás, no. Nunca, tampoco. Sí, solo sí es bicondicional. Entre la C y la D, ¿cuál sería? La C, pues, porque es indirecta. Ya que, porque, debido a que. Perfecto. Semana 17, acuérdate de las tautologías notables, las equivalencias que ves en álgebra, conocidísimas, y las implicaciones notables, ¿quiénes son tus haces bajo la manga? La simplificación, siempre busca simplificar o adiciona con una O adjunción cuando hay dos que están solitas, sea una P, sea una Q y además una R, las puedes juntar en una sola, pero aplicas adjunción, no adición. ¿Ya? Importante, modus ponens es afirmar algo. Si estudio, entonces apruebo. Estudié, por tanto, aprobé. Y tollens es negar. Si estudio, entonces apruebo. No aprobé, por tanto, no estudié. ¿Sí? Vamos con eso. Si Almudena viaja a Cusco, entonces conocerá Machu Picchu. P, entonces Q. Y resulta que dicen que no conoció Machu Picchu. Negación de Q. Por tanto, ¿qué tipo de, en este caso, implicación notable está apareciendo acá? Exacto, el famoso modus tollens. Siguiente, Mariano es profesor de la UMS, asimismo Mariano es profesor de la UNI. Por ende, Mariano es profesor de la UMS y de la UNI. ¿Qué se aplicó aquí? Se juntaron los dos, P y Q. Exacto, adjunción, muy bien. Si como sano, entonces estaré en forma. Equivale a P, entonces Q es el equivalente a no estoy en forma, entonces no comí sano. Sería la A. Y vamos aquí. Identifique el paso que se dio en el siguiente ejercicio. A ver. Fácil. En la 2 apliqué simplificación y me quedé con S. Para que me quede, luego con P, junté 3 y 4, miren acá, y apliqué un silogismo disyuntivo. Hoy comeré sopa o ensalada. No comí, recibí de entrada una sopita. Me quedé con P. ¿Y la P la puedo trabajar con quién? Con la 1. ¿Y qué aplicas ahí? P, entonces Q. Te afirman P. ¿Cómo se llama? ¿Qué practicaste para que te dé el paso 6? ¿Qué hiciste? P, entonces Q. Te afirman P. ¿Cómo se llama esto? Perfecto, el modus ponens. Entonces ahí estaba la respuesta. Y terminando en un segundo, hagamos el siguiente razonamiento solamente con teoría. De una SAP y una CEP, la conclusión debería ser una CEP. Cumplió. Luego, observo que esté bien distribuido. Piedra es el sujeto y el término menor. Aquí está. Animal es el predicado y a su vez es el término mayor. Aquí está. Si cumple la distribución de los elementos y además también la distribución de las dos premisas, sí, vamos a decir que es válido. Estoy usando solo teoría.
pero en este caso habríamos que graficarlo. Pero puedes hacerlo así también. Acuérdate, de un positivo y un negativo, siempre su conclusión es negativo. De un positivo y un particular, su conclusión debería ser también particular. Y te fijas si están bien distribuidos los elementos. Y ahora, proposición categórica que señala un enunciado particular afirmativo. SAP y SEP son generales o universales. Y por tanto, un particular afirmativo sería la A. El 50% de los peruanos son ateos. Ahí están las respuestas. Listo, dejo de compartir. Y bueno, chicos, justo les quería presentar esto, si me dejan aquí. Aquí está. Les agradezco muchísimo la atención de todos ustedes, ¿sí? Sé que el curso de filosofía a veces no es el más llamativo